Capítulo 372. Flanders abrió los ojos. Sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder. El agua muerta lo rodeaba, y ya no tenía el estado en el que estaba esparcido su poder mágico. Casualmente convocó a un espantapájaros rojo. Todo el cuerpo del espantapájaros rojo ardía en llamas. Era como una enorme antorcha que iluminaba toda la cueva de agua. El altar en el suelo se hizo añicos en innumerables pedazos. Las piedras grises parecían extremadamente ordinarias y ya no tenían ese aura misteriosa. El altar era solo un puente para conectarse con el espacio de maná del otro mundo. Ahora, Flanders lo había absorbido. En teoría, Flanders también podría conectarse al espacio de maná del otro mundo. Debería poder usar el maná infinito del espacio de maná. Desafortunadamente, Flanders era solo una extraña criatura de rango A más. Para transferir el poder mágico de otro mundo, tenía que tener al menos un rango S. Flanders era ahora como un mendigo con un cuenco de arroz dorado. No sabía que su cuenco era el artículo más valioso. Al mismo tiempo, Flanders no sabía que su cuerpo podía comunicarse con otro mundo. Cuando se convirtiera en un rango S, naturalmente lo entendería. Flanders recordó que antes de desmayarse, parecía haber tocado algo. Debería ser este altar. ¿Fue porque su fuerza era demasiado grande, o este altar se hizo añicos al entrar en contacto? Flanders no tenía forma de saberlo. Quería salir de la cueva de agua. Fue demasiado deprimente. También descubrió un extraño fenómeno. Su espantapájaros rojo estaba ardiendo por todas partes. Era obvio que el poder del espantapájaros rojo había aumentado. Flanders sintió que algo le había ocurrido a su cuerpo. El altar se hizo añicos, la cuenta de cristal negro se había ido y el agua muerta ya no tenía fuente. Pensando que el sistema necesitaba la energía especial del agua muerta, Flanders soltó su cuerpo y absorbió el agua muerta hasta el contenido de su corazón. La tasa de absorción esta vez fue extremadamente alta, y Flanders no tardó en absorber toda el agua muerta. Flanders saltó del pozo de agua y llegó al fondo del estanque muerto. Los tres reyes de extrañas criaturas seguían esperando a Flanders en la orilla. Después de ver desaparecer el agua muerta del estanque muerto, sus preocupaciones desaparecieron por completo. Al ver aparecer al espantapájaros en el fondo de la piscina, los tres sintieron una admiración infinita por el espantapájaros. En la guarida de los fantasmas, nunca había habido una criatura extraña que pudiera lidiar con el estanque muerto, y Flanders había destruido el estanque muerto sin ayuda de nadie. Los tres se habían sometido completamente a Flanders. El estanque muerto era ahora parte de la historia. Ya no existía. Flanders entró en el mar de la conciencia y vio que los espantapájaros de las islas un poco más grandes se balanceaban de izquierda a derecha. Era obvio que las personas representadas por estas islas habían atravesado una feroz resistencia. El espantapájaros negro en la isla más grande se había derrumbado por completo. Se había vuelto traslúcido. Parecía como si pudiera desaparecer en cualquier momento. ¿Cómo pudo Flanders permitir que esto sucediera? Compró un espantapájaros del Fear Mall y lo insertó en la isla más grande. El espantapájaros negro que ya era translúcido fue absorbido gradualmente y se fusionó con el nuevo espantapájaros. La isla más grande representaba a Graham, y Flanders conocía la resistencia de Graham. Después de que los dos espantapájaros se fusionaron, el espantapájaros negro en el corazón de Graham se hizo aún más fuerte. Esta vez, el espantapájaros negro se había fusionado completamente con Graham, ya no se separaban el uno del otro. Si alguien separaba a la fuerza al espantapájaros negro del cuerpo de Graham, entonces Graham moriría. Después de ver que el espantapájaros del miedo estaba de pie en la isla más grande, Flanders se sintió mucho más a gusto. Puntos de miedo más 30.000. Poco después, Flanders escuchó el sonido de notificación del sistema. Echó un vistazo más de cerca y, efectivamente, sus puntos de miedo se habían multiplicado por 3. Flanders sintió que era mucho. Después de algunos cálculos, un espantapájaros que cuesta 10 millones de puntos de miedo recuperaría sus costos después de 10 días en un mago de rango A más. El resto fueron puras ganancias. No pudo evitar pensar en Mallory y Edith, las dos súcubos. Fueron el doble de la ganancia de puntos de miedo. Podían recuperar sus pérdidas en 7 u 8 días. Parecía que después de la ejecución de la guarida de los fantasmas, era muy necesario ir al infierno y cosechar una ola de criaturas del infierno de rango A más. En ese momento, todavía estaba preocupado por los puntos de miedo. El tiempo estaba del lado de Flanders. Mientras no se pusiera en peligro, podría obtener la victoria final. Rey espantapájaros, ¿estás bien? El rey del viento helado miró a Flanders inmóvil.
No sabía qué estaba haciendo Flanders. Era obvio que este era el mejor momento para lucirse. Los corazones del Rey de las Sombras y del Rey Zombie se tensaron. Pensaron que era una pena que el Rey del Viento Helado llegara primero. Jejeje. Estoy bien. Llévame al altar de los fantasmas. Al escuchar la solicitud del espantapájaros, el Rey de las Sombras y el Rey Zombie se adelantaron de inmediato para liderar el camino. Si iban al altar de los fantasmas, nadie estaba más familiarizado con el viaje que el Rey Zombie. El Rey Zombie era un leal fanático del Rey Fantasma. Después de que el Rey Zombie subiera de nivel a un rango más, se dirigía al altar fantasma. Esta era la tradición de la guarida de los fantasmas. El altar de los fantasmas podría proporcionar la mejor protección. Incluso si una fuerza misteriosa viniera a capturar al Rey Zombie, aún podría usar el altar fantasma para resistir. Sin embargo, cada batalla resultaría en muchas muertes. El Rey Zombie era un viejo zorro astuto. No estaba dispuesto a morir. Por eso había estado evitando al Rey Fantasma. Sin embargo, ahora que se había sometido a Flanders, las palabras de Flanders fueron la dirección de acción del Rey Zombie. El altar de los fantasmas no estaba lejos del estanque muerto. Después de más de media hora, Flanders y su grupo llegaron al altar fantasma. Detener. Un grupo de soldados no muertos les bloqueó el paso. ¿Estás ciego? ¿Incluso te atreves a bloquearme? Soy el mejor hermano del Rey Fantasma. El Rey Zombie se destacó y reprendió en voz alta a los soldados que estaban bloqueando su camino. Los soldados no conocían al Rey Zombie, y mucho menos le dieron cara al Rey Zombie. Estos soldados fueron entrenados especialmente para proteger el altar fantasma. Se dijo que fueron creados junto con el altar fantasma. Tenían la fuerza de un rango A, nunca podrían avanzar a un rango A más. Esta fue la restricción del altar fantasma. Nadie puede entrar. El rey ha ordenado que nadie pueda entrar en el altar. Después de que el Rey Fantasma avanzó a un rango A más, llegó al altar fantasma. Aquí, descubrió la verdadera función del altar. El altar emitía una cantidad infinita de aura de muerte. Después de que el Rey Fantasma absorbió esta aura de muerte, podría avanzar a un rango S aún más rápido. El Rey Fantasma trató este lugar como su propiedad exclusiva y no permitió que nadie entrara. Traqueteo. No creo que ustedes sean criaturas fantasmas extrañas. Flanders podía decir de un vistazo que algo andaba mal con estos soldados no muertos, al igual que la forma en que las extrañas criaturas de aguas negras se formaron uniendo varias criaturas extrañas. Estos soldados no muertos llevaban la armadura del antiguo imperio de hace 3000 años y sostenían armas de hace 3000 años. Ya habían establecido una formación de batalla, y sus cuerpos liberaron oleadas de intención asesina. Se negaron a responder a las preguntas de Flanders. En sus recuerdos, proteger el altar era su deber. Flanders convocó a más de una docena de espantapájaros rojos, que volaron hacia los soldados no muertos con llamas abrasadoras. Los soldados no muertos se dieron cuenta de inmediato del gran peligro de los espantapájaros rojos. Docenas de arqueros muertos vivientes sacaron sus arcos y dispararon contra los espantapájaros rojos. Capítulo 373. La flecha del arquero no muerto también era un tipo de energía oscura. Era lo opuesto a la ardiente energía del espantapájaros rojo. Cuando los dos tipos de energía se encontraran, solo produciría un efecto neutralizador. Sin embargo, la energía del espantapájaros rojo era obviamente mayor que la de la flecha. Incluso si la energía del espantapájaros rojo se redujo, su poder aún no debía subestimarse. Estallido. 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 Después de la explosión, la formación de batalla formada por los soldados se hizo añicos instantáneamente. El 70.180% de los soldados no muertos murieron y los restantes resultaron gravemente heridos y murieron. El Rey del Viento Helado, el Rey de las Sombras y el Rey Zombie revelaron expresiones de asombro. No esperaban que el poder del espantapájaros rojo volviera a fortalecerse. Es demasiado poderoso. ¿Sí? Estos soldados muertos vivientes están muertos con seguridad. Después de que el espantapájaros rojo explotó, formó una matriz de fuego y convocó una lluvia de meteoritos. Los 100 soldados no muertos restantes ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que la lluvia de meteoritos los cubriera por completo. En realidad, el Rey Fantasma ya sabía el paradero de Flanders y los demás. Sin embargo, estaba ocupado absorbiendo el aura de la muerte, por lo que no quiso prestar atención a Flanders y los demás. Cada vez que absorbiera un poco más de aura de muerte, tendría más posibilidades de escapar de la captura. Cada vez que los fantasmas en la guarida de fantasmas renacían, no perderían sus recuerdos.
A lo sumo, su fuerza disminuiría. Todos sabían que una extraña criatura de rango a más sería capturada por la fuerza misteriosa. Antes del rey fantasma, había una extraña criatura de rango a más. Esta extraña criatura de rango a más adoptó una estrategia, era reunir a todos los fantasmas. Las extrañas criaturas fantasma eran todos soldados del antiguo imperio. Podrían formar una formación de batalla de soldados. Creía que podía resistir las fuerzas misteriosas confiando en las formaciones de batalla. Más tarde, las fuerzas misteriosas le enseñaron una lección a esta extraña criatura de rango a más, y fue capturada. Esta fue también la razón por la cual todas las extrañas criaturas fantasmas se esconderían del rey fantasma. Renacer no significaba que uno pudiera morir a voluntad. Cada muerte fue un gran dolor. La búsqueda de la felicidad y el escape del dolor era el instinto de toda vida inteligente. Las extrañas criaturas fantasma también eran un tipo especial de vida inteligente. No querían estar rodeados de dolor. El rey fantasma era un ser inteligente. Fue la primera criatura extraña fantasma en descubrir la función del altar fantasma. Durante miles de años, innumerables criaturas extrañas de rango a más nacieron en la guarida de los fantasmas. Tenían todo tipo de habilidades mágicas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo resonar con el altar fantasma. El rey fantasma era una existencia mágica que había muerto innumerables veces. Al final, el destino lo favoreció, lo que le permitió convertirse con éxito en una extraña criatura de rango a más. El día que se convirtió en una extraña criatura de rango a más, sintió la invocación del altar fantasma. El rey fantasma era una existencia especial. Su nacimiento representó la resistencia de la guarida de los fantasmas. Las extrañas criaturas fantasma eran originalmente solo las almas de soldados dormidos. Dormieron pacíficamente en la guarida de los fantasmas. Hasta que un día, una fuerza misteriosa llegó a la guarida de los fantasmas. Usaron la antigua matriz mágica de sellado para crear el altar fantasma. La matriz mágica selladora se usó originalmente para sellar la región mágica abisal. Después de que se estableció el altar fantasma, la función de la antigua matriz mágica de sellado cambió. La antigua matriz mágica de sellado se convirtió en el altar fantasma. El altar fantasma absorbió continuamente la energía oscura de la región mágica abisal. El altar de los fantasmas transformaría la energía oscura en el aura de la muerte, el aura de la muerte se extendería por toda la guarida de los fantasmas. Incluso si los fantasmas no hicieran nada y solo absorbieran el aura de la muerte, aún podrían avanzar al rango a más. Sin embargo, llevaría incontables años. El rey fantasma podía sentir directamente el aura de la muerte. Guardaba el altar espiritual y absorbía continuamente el aura de la muerte. La fuerza del rey fantasma estaba aumentando rápidamente. Incluso sintió que no estaba lejos de subir de nivel al rango S. Después de que Flanders eliminó a los soldados no muertos, el altar fantasma dejó de liberar el aura de la muerte. El altar espiritual necesitaba el aura de la muerte para volver a crear a los soldados no muertos. Los soldados no muertos estaban allí para proteger el altar fantasma. Después de que desaparecieran, el altar fantasma los crearía de inmediato. No tomaría mucho tiempo crearlos. Sin embargo, el creador del altar fantasma no esperaba que todos los soldados no muertos murieran instantáneamente. Pensaron que 1000 soldados no muertos de rango B+ serían suficientes para proteger el altar fantasma. Fue un plan perfecto. Sin embargo, no pensaron que habría una criatura extraña de rango A+ tan especial como Flanders. Flanders rompió un cierto equilibrio del altar de los fantasmas, y el altar de los fantasmas detuvo la conversión del aura de la muerte. El rey fantasma se despertó. Pensó que los soldados no muertos eran suficientes para lidiar con la extraña criatura extranjera. Las acciones de Flanders en el estanque de los muertos fueron detectadas por los soldados no muertos y comunicadas al rey fantasma. La compatibilidad del rey fantasma con el altar fantasma era casi del 100%. En el momento en que llegó al altar de los fantasmas, se convirtió en el rey de los soldados fantasmas y no muertos. Los soldados escucharon la orden del rey fantasma. El rey fantasma dispuso que algunos soldados exploradores guardaran cerca del estanque muerto. Una vez que alguien pasaba por la piscina muerta, el rey fantasma podía recibir la información de inmediato y hacer la estrategia correspondiente. Claramente, después de que el rey fantasma recibió la información de que Flanders había llegado a la guarida de los fantasmas, no se lo tomó en serio. Mientras no fuera la misteriosa fuerza humana, el rey fantasma no sintió que pudiera representar una amenaza para él. El soldado no muerto fue destruido y el rey fantasma se despertó.
La realidad le había enseñado una lección. Hermano mayor, déjame presentarte. Este es el rey espantapájaros. Es una criatura extraña muy poderosa. Cuando el rey zombie vio que el rey fantasma se había despertado, inmediatamente se acercó al rey fantasma. Temía que el rey fantasma tuviera un conflicto con Flanders. El rey zombie conocía el poder del rey espantapájaros. No pensó que el rey fantasma fuera rival para el rey espantapájaros. No importa que, el rey fantasma era el mejor amigo del rey zombie en la guarida de los fantasmas. No quería perder a este amigo. Estoy muy decepcionado de ti, rey zombie. No deberías haber traicionado a toda la guarida de los fantasmas. Y ustedes dos. Estoy demasiado decepcionado de ustedes, así que ambos pueden ir al infierno. Extraños forasteros. No son bienvenidos aquí. Haré que se arrepientan de haber venido a la guarida de los fantasmas. Cuando Flanders vio la actitud del rey fantasma, fue demasiado vago para decirle algo más al rey fantasma. Si criaturas extrañas querían tener una buena conversación, derrotar a la otra parte era suficiente. Así de sencillo. El rey fantasma se teletransportó detrás de Flanders y una tenue luz azul apareció en su mano. Esta era la habilidad del rey fantasma, Spirit Strike. El objetivo alcanzado por el Spirit Strike sería envuelto por la temperatura ultra baja y luego congelado en hielo. No había terminado después de haber sido congelado en hielo. El Spirit Strike todavía tenía impulso, y el impulso haría que el hielo se rompiera. El rey fantasma se sintió aliviado cuando vio al joven humano frente a él envuelto por la tenue luz azul. Si era golpeado por el Spirit Strike, moriría o resultaría herido. Incluso si el espantapájaros pudiera sobrevivir, resultaría gravemente herido. Capítulo 374. Flanders estaba envuelto en hielo azul pálido. El rey fantasma se llenó de alegría. Nadie conocía mejor que él el poder de este tipo de hielo azul. El hielo azul asimilaría y congelaría al objetivo, y luego el hielo comenzaría a romperse. El rey de las sombras, el rey del viento helado y el rey zombie estaban extremadamente conmocionados. Los tres no esperaban que el invencible espantapájaros se congelara. Si ustedes tres no se van ahora, los mataré junto con el espantapájaros. El rey fantasma no quería matar al rey zombie ni a los demás. Su objetivo siempre había sido aumentar su fuerza. El aura de la muerte era la mejor forma de incrementar su fuerza. No permitió que otros interrumpieran su entrenamiento. Traqueteo. Muy refrescante, se siente bien. Se escuchó la voz del espantapájaros. El rey de las sombras y los otros dos se sorprendieron. Sabían que el rey espantapájaros estaba bien. El rey fantasma también se sorprendió un poco. El ataque fantasma que desató con toda su fuerza no pareció causar ningún daño a este joven humano. Estallido. La dura capa de hielo de Flanders se agrietó y se cayó, y él reveló su forma de espantapájaros. La temperatura ultra baja del Spirit Strike hizo imposible que Flanders mantuviera la transformación perfecta. Espantapájaros. El rey fantasma sintió una intensa amenaza. Incluso sintió que su vida estaba en peligro. La poderosa criatura extraña espantapájaros. El Spirit Strike de pleno poder en realidad no le causó ningún daño. El altar fantasma ya había creado 1000 soldados fantasmas en un corto período de tiempo. Los soldados fantasmas rodearon al rey fantasma y volvieron a formar la formación de batalla. El poder de los soldados fantasmas fue transferido al rey fantasma. Esta fue la habilidad de los soldados del antiguo imperio. Después de que el rey fantasma se fortaleció, todo su cuerpo se expandió al doble de tamaño. Traqueteo. La extraña risa se extendió a los oídos de todos los fantasmas presentes. ¿Te atreves a reír? Te haré reír. El rey fantasma concedía una gran importancia al espantapájaros, pero odiaba aún más la risa del espantapájaros. Con la mejora del poder fantasma, su puño se estrelló rápidamente hacia la parte superior de la cabeza de Flanders. Antes de que llegara el puño, la fuerza del golpe envió fuertes vientos que soplaron sobre el cuerpo de Flanders. Los espantapájaros dorados salieron volando del cuerpo de Flanders, y más de 10 espantapájaros dorados bloquearon el puño del rey fantasma. Traqueteo. Sométete o muere. Las palabras del espantapájaros provocaron profundamente al rey fantasma. ¿Enviar? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres digno? El rey fantasma estaba extremadamente furioso. Era un rey, ¿cómo podía someterse a los demás? Esta fue la mayor humillación. Quería hacer pedazos al espantapájaros para que pudiera descargar su ira. Al espantapájaros dorado no le importaba lo que pensara el rey fantasma. Instantáneamente se convirtieron en innumerables pajitas doradas. Cada pajilla tenía una fuerte fuerza cortante y penetrante.
El rey espíritu fue atravesado instantáneamente por innumerables pajitas. Estúpido. Soy una entidad espiritual. No tengo miedo de los ataques físicos. El rey fantasma podría haber sonado duro, pero en realidad, su poder espiritual se había debilitado enormemente. Su cuerpo se había vuelto más pequeño, y todo esto fue visto por Flanders. Traqueteo. Obstinado, obstinado. Parece que quieres hacer esto de la manera más difícil. El rey fantasma acababa de terminar de reparar los innumerables agujeros en su cuerpo cuando estaba rodeado por docenas de espantapájaros rojos en llamas. Los espantapájaros rojos emitían altas temperaturas, lo que hizo que el rey fantasma se sintiera muy incómodo. Naturalmente, tenía miedo de las cosas con altas temperaturas. Sintiendo el peligro, el rey fantasma se preparó para cambiar de posición. Aunque estaba enojado, no era estúpido. El espantapájaros rojo no le dio tiempo al rey fantasma para reaccionar. Uno tras otro, explotaron. Estallido. 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 Los soldados fantasmas que acababan de condensarse del altar fantasma sufrieron otro golpe. Las bolas de fuego creadas por la explosión del espantapájaros rojo podrían destruir almas, y esto incluía al rey fantasma. El rey fantasma sintió que se debilitó rápidamente. Ya no podía mantener su enorme cuerpo fantasma. Los soldados fantasma fueron asesinados nuevamente por las bolas de fuego. Su formación de batalla era como comida para las bolas de fuego que explotaban. Los pocos soldados restantes también murieron por la lluvia de meteoritos. Las tenues llamas azules en el altar de los fantasmas se debilitaron mucho más. ¡No! Las tenues llamas azules tenían un significado muy especial para el rey fantasma. Las tenues llamas azules en el altar podrían convertir la energía oscura de la región mágica abisal en el aura de la muerte. Ahora que las llamas azules se habían vuelto extremadamente delgadas, significaba que el rey fantasma había sufrido un gran daño. Los soldados fantasmas y el altar fantasma eran originalmente una entidad. Ahora que los soldados fantasmas habían sido asesinados por Flanders 2 veces seguidas, definitivamente afectaría al altar fantasma. El rey fantasma y el altar fantasma eran tan compatibles que fue el primero en sentir la situación del altar. El altar no pudo ser dañado. El rey fantasma tenía miedo. Temía que el espantapájaros soltara un montón de espantapájaros rojos y volara el altar fantasma. Deja de pelear. Cuando Flanders escuchó que el rey fantasma admitió su derrota, se detuvo. Su objetivo era someter al rey fantasma, no forzarlo. La fuerza era solo un medio para lograr su objetivo. Traqueteo. ¿Te sometes o no? El rey fantasma se quedó sin palabras. Se sintió un poco agraviado. En el fondo, no estaba dispuesto a someterse al espantapájaros. Sintió que el espantapájaros era despreciable. De hecho, había usado el altar fantasma para amenazarlo. El altar de los fantasmas era el alma del rey fantasma. No podía perder el altar fantasma. Daría todo, incluso su vida, por el altar de los fantasmas. Me amenazaste. Me entregué porque me amenazaste. Después de escuchar al rey fantasma, Flanders entendió que este tipo no estaba convencido. Sin embargo, a Flanders no le importaba. Mientras se rindiera, sería beneficioso para Flanders. El rey fantasma llegó a Flanders. Esto significaba que se había rendido a Flanders. Flanders entró en el mar de la conciencia y vio una isla negra en su mar de la conciencia. Esta isla era más grande que la de Graham, lo que significaba que la fuerza del rey fantasma era mayor que la de Graham. Flanders estaba encantado. A todo el mundo le agradaban los subordinados poderosos. Instantáneamente compró 3 espantapájaros. Fue una pena que costara tantos puntos de miedo en este momento. Los 3 espantapájaros se insertaron en la isla negra del rey fantasma. Flanders sintió que había establecido una conexión espiritual con el rey fantasma. Cerca del altar de los fantasmas, el estado de ánimo originalmente indignado del rey fantasma desapareció en un instante. Un espantapájaros negro apareció en el núcleo de su alma. El espantapájaros negro comenzó a fusionarse con el núcleo del alma del rey fantasma. Se creía que no pasaría mucho tiempo antes de que el espantapájaros negro y el núcleo del alma del rey fantasma fueran indistinguibles entre sí y se fusionaran completamente en uno. En ese momento, el rey fantasma no podría escapar incluso si quisiera. El espantapájaros del miedo producido por el sistema Demon of Fear tuvo efectos excepcionales. Flanders salió del mar de la conciencia y recuperó la conciencia. El rey fantasma siguió obedientemente a Flanders. Ahora, sentía una sensación de miedo de vez en cuando. Este miedo le hizo sentir que el espantapájaros era tan grande. Fue realmente un honor poder convertirme en el subordinado del espantapájaros.
Hay algo mal con el altar de los fantasmas. Capítulo 375. Imposible. Estos altares siempre han existido en la guarida de los fantasmas, ¿cómo podría haber un problema? El rey fantasma no creyó en absoluto las palabras de Flanders. Tenía una conexión profunda con el altar espiritual. Su conexión con el altar fantasma provino de las profundidades de su alma. Aunque ahora estaba bajo el control de Flanders, todavía negaba firmemente las palabras de Flanders. Traqueteo. Al escuchar la extraña risa del espantapájaros, el miedo se apoderó del corazón del rey fantasma. Flanders no quiso decir nada más al rey fantasma. Los hechos hablan más que las palabras. El altar de los fantasmas tenía forma cuadrada. Su largo y ancho rondaban los 2 metros. Las 4 esquinas del altar ardían con tenues llamas azules. Flanders saltó al altar de los fantasmas. Vio que un patrón mágico misterioso estaba tallado en la superficie de piedra de la plataforma del altar. La función de estos patrones mágicos es convertir la energía del espacio desconocido en el poder de los no muertos. El rey fantasma generalmente se sentaba en estos patrones mágicos para absorber el aura de la muerte. Esta fue también una razón importante por la que el rey fantasma rápidamente se hizo más fuerte. Temía que el espantapájaros hiciera algo irracional, por lo que rápidamente se puso de pie para explicar la función del altar fantasma. Flanders miró alrededor del patrón de matriz mágica. El altar fantasma ahora estaba creando soldados fantasmas y soldados no muertos. En ese momento, Flanders había vuelto a eliminar a los soldados fantasmas y se activó el mecanismo de autoprotección del altar fantasma. Flanders no podía sentir el aura de la muerte, por lo que extendió la mano y tocó el patrón de matriz mágica. El rey fantasma sintió que el espantapájaros era insondable y no sabía mucho sobre este tipo de patrón de matriz mágica. La palma del espantapájaros emitió una luz negra. La luz negra y el patrón de matriz mágica se fusionaron perfectamente. El rey fantasma quedó atónito. Realmente no esperaba que el espantapájaros supiera acerca de este tipo de patrón de matriz mágica. Tenía un mal presentimiento en su corazón. Sintió que el altar fantasma estaba a punto de dejarlo. Quería resistir, pero el núcleo de su alma no le proporcionaba ningún poder. El rey fantasma sintió que ni siquiera tenía el poder de resistir. Flanders colocó ambas manos sobre el patrón de matriz mágica. El poder mágico se extrajo rápidamente y Flanders absorbió el poder del patrón de matriz mágica. Originalmente, Flanders no podía hacer nada con respecto a estos patrones de matriz mágica, pero tenía miedo del sistema de Monofear. Con el sistema, todo esto no fue un problema. El sistema de Monofear proporcionó la función de análisis de la matriz mágica. Después de que se analizó el patrón de matriz mágica, Flanders pudo absorber el poder del patrón de matriz. El rey fantasma cerró los ojos de dolor. Las llamas azules en las 4 esquinas del altar fantasma se volvieron extremadamente débiles. Podía sentir el dolor del altar espiritual. El altar de los fantasmas ya no podía producir soldados fantasmas. El altar de los fantasmas ya se había agrietado. El rey fantasma apretó los puños con fuerza. Estaba luchando contra el espantapájaros negro en su núcleo del alma. El altar fantasma envió un mensaje de ayuda. En realidad, el rey fantasma era como un hijo del altar fantasma. ¿Cómo pudo ver desaparecer a su madre? Solo ahora se dio cuenta de que no podía hacer nada. En su corazón, ni siquiera pudo reunir la voluntad para resistir. No importa cuánto luchó el rey fantasma, Flanders había estado absorbiendo el altar fantasma. Pronto, Flanders absorbió la energía del patrón de matriz mágica. Era como si Flanders pudiera ver el amanecer del rango S. Flanders se encontraba actualmente en un estado extraño. Estaba entre el rango A+ y el rango anterior, pero todavía había una gran distancia entre él y un rango S. Su fuerza también había aumentado infinitamente. Actualmente, 5 o 6 magos ordinarios de rango A+ no eran rival para Flanders. Incluso un mago de rango S ordinario podría no ser rival para Flanders. Flanders todavía tenía mucho espacio para crecer. En teoría, Flanders podría avanzar al rango S, pero sin un milagro, lo más probable es que Flanders se quedara atascado en el rango A+ por el resto de su vida. Los patrones de matriz mágica en el altar fantasma desaparecieron, y todos los fantasmas en toda la cueva fantasma entraron en un estado lento. El rey fantasma y los otros 3 reyes también entraron en un estado de inactividad. Todos los cuerpos de los fantasmas emitieron halos negros y los halos se disiparon gradualmente. Los fantasmas en la guarida de fantasmas abrieron sus ojos uno tras otro, y recuperaron su claridad. Una gran cantidad de recuerdos inundó sus mentes, y en este momento, todos los fantasmas se habían despertado.
Pensaron en el pasado, en el antiguo imperio, en la región mágica abismal y en quiénes eran. El rey fantasma era el más poderoso y también estaba recuperando sus recuerdos. La resistencia que enfrentó fue la mayor. En el momento crítico, Flandes apoyó al rey fantasma, y decenas de espantapájaros negros fueron insertados en la isla del rey fantasma. Un poderoso poder espiritual se vertió en el núcleo del alma del rey fantasma. Con el apoyo, el rey fantasma rompió el sello negro en un instante. El rey fantasma se quedó inmóvil en el lugar, su cuerpo temblaba ligeramente. Después de unos 15 minutos, abrió los ojos. El templo Salco debe morir. Rugió el rey fantasma. Recordaba todo. Originalmente fue el mariscal imperial del antiguo imperio. Llevó a los guerreros del imperio a luchar contra las criaturas abisales. Al final, pagó un gran sacrificio y finalmente expulsó a las criaturas abisales al abismo. Los magos imperiales que siguieron al ejército sellaron la entrada al abismo. El mariscal imperial custodiaba personalmente la formación de sellado. El desastre del abismo había causado grandes daños al imperio. Como mariscal imperial, el rey fantasma tenía el deber de proteger la gran formación de sellado. Más tarde, el antiguo imperio fue invadido por los bárbaros. Los soldados que custodiaban la guarida de los fantasmas fueron atraídos al frente de la guerra para defenderse de los bárbaros. Al final, solo quedó el viejo mariscal imperial. Todavía estaba protegiendo la gran formación de sellado. Más tarde, el imperio fue destruido por los bárbaros. El mariscal imperial también estaba envejeciendo. Un viejo guerrero tenía una figura encorvada. Ni siquiera podía coger un arma. No importa cuán débil fuera su cuerpo, no se quitó la armadura. Llevó a cabo su misión fielmente hasta que murió bajo la formación de sellamiento. Su cuerpo había desaparecido, pero la energía oscura que se filtraba a través de la formación de sellado ya había contaminado su cuerpo. Su alma se convirtió gradualmente en un espíritu oscuro. Incluso si se convirtió en un espíritu, todavía estaba llevando a cabo su misión. No fue hasta 10 años después que un grupo de humanos misteriosos llegó a la guarida de los fantasmas. Encontraron fácilmente la matriz de sellado. El rey fantasma los encontró y descubrió que había un conocido entre este grupo de personas misteriosas. Este conocido era el gran anciano del templo de Salco. El rey fantasma estaba extremadamente conmocionado. ¿Cómo llegó el templo Salco a la guarida de los fantasmas? Al mismo tiempo, el primer anciano del templo Salco también descubrió al rey fantasma. El primer anciano estaba extremadamente sorprendido. Si un alma buena se convertía en fantasma, existía una alta probabilidad de que avanzara un rango a más. El templo necesitaba criaturas extrañas de rango a más. Por este objetivo, no había nada que no pudiera sacrificarse. Aprovechando la sorpresa del primer anciano del templo Salco, el rey fantasma le tendió una emboscada. Buen momento. Estaba esperando a que aparecieras. Capítulo 376. El primer anciano del templo Salco tenía que ser un usuario de habilidades extraordinarias de clase S. Así fue como pudo servir como primer anciano. En ese momento, la fuerza del rey fantasma estaba en la cima de un rango B. La batalla transcurrió sin incidentes y el rey fantasma fue derribado fácilmente por el primer anciano. No esperaba que un mariscal del gran imperio se convirtiera en un fantasma. El primer anciano del templo de Salco se rió a carcajadas. Mátame si quieres, pero no destruyas la matriz de sellado. Una vez que la matriz se rompa, las criaturas de la región mágica abisal volverán a invadir. No te preocupes. Sabemos qué hacer. Después de decir eso, el primer anciano ya no prestó atención al rey fantasma. Comenzó a ordenar a algunos hombres encapuchados que hicieran su trabajo. Estos misteriosos hombres encapuchados eran todos magos que seguían al ejército del imperio. Algunos de ellos incluso habían participado en la construcción de la matriz de sellado. El templo de Salco tenía un plan audaz. Se estaban preparando para convertir la guarida de los fantasmas en una extraña base de reproducción de criaturas. Había innumerables almas muertas de los soldados del imperio en la guarida de los fantasmas. Todos dormían bajo tierra. Si el círculo mágico de sellado se convirtiera en un altar fantasma, podría producir un flujo constante del aura de la muerte. Después de que los espíritus absorbieran el aura de la muerte, gradualmente se transformarían en extrañas criaturas. 3 días después, se completó la construcción del altar de los fantasmas. El gran anciano del templo Salco, junto con más de 10 hombres encapuchados, comenzaron a lanzar hechizos. Convocaron las almas de los soldados dormidos. Después de ser convocados de su letargo, las almas de estos soldados estaban confundidas. Vagaron sin rumbo fijo por la guarida de los fantasmas. Subir. Subir.
Subir. Más de una docena de personas terminaron de lanzar sus hechizos. El altar de los fantasmas se colocó en lo profundo de la guarida de los fantasmas y emitió ondas misteriosas. Las almas de los soldados del imperio se sintieron atraídas. Uno por uno, entraron en el espacio debajo del altar fantasma. En el espacio subterráneo, más de una docena de magos estaban en diferentes posiciones. Cantaban las escrituras. Esta fue la maldición de la condenación eterna. La matriz mágica de sellado en el espacio subterráneo se había reorganizado con patrones de matriz mágica. Estos patrones de matriz podrían absorber rápidamente la energía oscura. Se cantó la maldición de la condenación eterna. The Curse of Eternal Damnation se comunicó con la existencia misteriosa en el espacio desconocido. Abrió su gran boca y succionó innumerables cantidades de energía oscura. Luego, exhaló el aura de la muerte. Los espíritus heroicos de los guerreros del imperio estaban cubiertos por este aura de muerte. No resistieron y se transformaron en extrañas criaturas. Luego, estas extrañas criaturas fueron absorbidas por el altar fantasma. La misteriosa existencia en el espacio desconocido absorbió durante 10 días y 10 noches antes de que eructara de satisfacción. Esta vez, estaba muy lleno. Después de comer hasta saciarse, durmió bien y durmió durante miles de años. Al ver partir la misteriosa existencia desconocida, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. La presión era demasiado grande y no podían soportar la presión de la existencia desconocida. Esto fue incluso a través de la matriz de invocación. Si apareciera el verdadero cuerpo de la existencia desconocida, la docena de ellos moriría de inmediato. Estarían muertos de miedo. La diferencia de nivel era tan grande que la misteriosa existencia desconocida ni siquiera se molestó en mirarlos. Afortunadamente, habían preparado mucha energía oscura. De lo contrario, se habrían transformado en extrañas criaturas. Nadie en Blue Planet conocía el nombre de esta existencia desconocida. Era solo que un mago invocador lo había convocado involuntariamente. El mago había estado muerto de miedo en ese entonces, y el círculo mágico de invocación había desaparecido en un instante. La existencia desconocida que había querido tener una buena comida fue enviada a la fuerza por el círculo mágico de invocación. Después de la muerte del mago invocador, los otros magos ordenaron sus notas y descubrieron este misterioso círculo mágico invocador. Después de sacrificar las vidas de innumerables magos invocador, finalmente establecieron una conexión con la existencia desconocida. Los magos de invocación también conocían los peligros de la existencia desconocida. Cada vez que invocaban la existencia desconocida, tenía que ser en un lugar donde hubiera suficiente comida. Si no hubiera suficiente comida, entonces la existencia desconocida devoraría a la persona que la convocó. Se podría decir que la existencia desconocida era un arma de doble filo. Si se usaba bien, matar al enemigo era como cortar melones y verduras. Si no se usaba bien, el lanzador de hechizos definitivamente no podría ver el amanecer del día siguiente. El primer anciano se tocó la frente, que estaba llena de sudor. No tenía mucho respeto por esta supuesta existencia desconocida. Era un usuario de habilidades extraordinarias de rango S, y su poderosa fuerza le brindaba una gran confianza. No fue hasta que vio la existencia desconocida que se dio cuenta de lo ignorante que era. El primer anciano no pudo evitar lanzar una mirada agradecida a los magos encapuchados. Los misteriosos magos encapuchados también estaban cubiertos de sudor frío. La presión era demasiado grande. No notaron la mirada del primer anciano, pero después de que el primer anciano vio la existencia desconocida, cambió de opinión. ¿Podemos tener una palabra? Los magos encapuchados parecían infelices. Una vez realizado el trabajo acordado, querían separarse. Si no fuera por el hecho de que el templo Salco les había dado demasiado, no hubieran aceptado esta misión. No te preocupes, quiero invitarte a unirte al templo Salco. Los dos magos encapuchados a la cabeza rechazaron al gran anciano sin pensarlo. ¿Qué tipo de broma es esta? La libertad era demasiado buena. ¿Ir a tu templo para aceptar las restricciones? ¿Estás loco? Al ver que los magos encapuchados lo rechazaban, la ira del primer anciano se elevó desde el fondo de su corazón. Era un usuario de habilidades extraordinarias de rango S, pero esta docena de magos solo tenían la fuerza de rango A y rango A más. La brecha entre sus filas era demasiado grande. Si el primer anciano quisiera hacer algo con estos magos, simplemente sería demasiado fácil. El primer anciano bloqueó el camino de retirada de los magos encapuchados. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres retractarte de tu palabra? Hermanos, comiencen a invocar la existencia desconocida. El mago encapuchado que lideraba el grupo comenzó a cantar el hechizo, y los otros magos siguieron su ejemplo.
¿Cómo pudo el primer anciano darles a estos magos la oportunidad de terminar de cantar el hechizo? Si terminaban de cantar, solo habría un resultado para todos. Todos serían devorados por una existencia desconocida. Oh. Los dos principales magos encapuchados fueron rápidamente sometidos por el primer anciano. Los 10 magos de rango restantes fueron completamente incapaces de convocar la existencia desconocida. La situación de crisis fue fácilmente resuelta por el primer anciano. Uno era negro y el otro blanco. Los pies de los dos magos encapuchados dejaron el suelo. El primer anciano agarró a los magos encapuchados por el cuello, cada uno con una mano. ¡Tos! ¡Puaj! Sintiendo que los dos magos encapuchados ya no estaban luchando, el primer anciano los dejó ir. ¿Qué? Ustedes dos lo han pensado bien. Ahora que te han hecho papilla, deberías cambiar de opinión. Los dos magos encapuchados se levantaron las capas sobre sus cabezas. Había dos magos de mediana edad, un hombre y una mujer. El primer anciano no se sorprendió. No era raro que un hombre de mediana edad avanzara al rango a más. Esto demostró que estos dos magos eran muy talentosos. Gente tan talentosa tenía que ser controlada por el templo Salco. No importa qué método se usara, solo entonces el templo se haría cada vez más grande. No importa. Te someterás. No comprendes la grandeza del templo Salco. Sería un honor para ti unirte. A continuación, quiero que cree un sello mágico especial. Capítulo 377. Quiero que selle los recuerdos de estas almas. Después de escuchar las palabras del primer anciano, el hombre y la mujer magos de mediana edad fruncieron levemente el ceño. No estaban dispuestos a cooperar. Habían pasado antes por la vida o la muerte con estos soldados. Incluso conocían personalmente a algunos de los soldados. El primer anciano dijo amenazadoramente: si quiero que lo hagas, hazlo. No hay lugar para la negociación. No tuvieron más remedio que bajar la cabeza. Los magos encapuchados optaron por someterse. Más de 10 magos encapuchados comenzaron a lanzar hechizos alrededor de los 5 altares fantasma en el espacio subterráneo. Docenas de volutas de humo negro entraron en los altares fantasma de los cuerpos de los magos encapuchados, y el humo negro se dispersó rápidamente. Los 5 altares de los fantasmas estaban envueltos en un espeso humo negro, y las almas de los soldados en los altares absorbieron rápidamente el humo negro. 2 horas después, los magos encapuchados dejaron de lanzar sus hechizos. Estaban tan cansados que estaban a punto de colapsar. 2 de los magos encapuchados se desmayaron. Los 2 magos, uno con una capa negra y otro con blanco, eran los líderes. Miraron a los magos que se desmayaron en el suelo, les dolía el corazón. Este humo negro es una barrera mágica que destruye el espíritu. Todas las almas han perdido el conocimiento. Cuando vuelvan a salir del altar de los fantasmas, se olvidarán de todo. Solo saben que son criaturas extrañas malvadas. Al escuchar esto, el primer anciano se puso de muy buen humor. Jaja. Y a partir de entonces, el templo tiene una base de reproducción de criaturas extrañas. Cada 10 años más o menos, nacerá una criatura extraña de rango a más, y el templo se volverá aún más fuerte. Cuando los magos encapuchados escucharon las palabras del primer anciano, sintieron desesperación en sus corazones. Ya no era posible salir del templo. Ahora sabían un gran secreto. El templo de Salco era aterrador. A petición del anciano, los magos encapuchados instalaron un altar fantasma sobre el espacio subterráneo. Este altar era la entrada al espacio subterráneo. Cada criatura extraña fantasma que resucitó estaría restringida por este altar. Cada vez que resucitaban, una parte de sus recuerdos desaparecía. Al final, se convertirían por completo en el ganado que necesitaba el templo Salco. El rey fantasma recordó el pasado. Abrió los ojos y recordó quién era. El rey zombie se paró detrás del rey fantasma y miró al rey fantasma con entusiasmo. En la vida pasada del rey zombie, fue el general de vanguardia del antiguo imperio. Fue el rey zombie quien condujo al primer grupo de soldados del imperio a la guarida de los fantasmas. El mariscal del imperio era la persona a la que respetaba. También fue el primer grupo de generales que sacrificaron sus vidas por el imperio. El rey del viento helado también recordó su pasado. Era un general de oficiales de Estado Mayor. Era el oficial de Estado Mayor en el que más confiaba el mariscal del imperio. El rey del viento helado era una criatura extraña, y las criaturas extrañas no podían llorar. Si pudiera llorar, definitivamente lloraría ahora. No es que fuera débil, pero cuando vio al mariscal del imperio una vez más, se emocionó muchísimo.
Todos los fantasmas se acercaron al altar de los fantasmas roto y observaron en silencio al mariscal del imperio. En este momento, el mariscal del imperio era su general. El rey fantasma observó en silencio a todas las extrañas criaturas. Todos eran valientes guerreros que habían derramado sangre por el imperio. Deberían haber descansado en paz. Sin embargo, ahora que no se habían convertido ni en humanos ni en fantasmas, el corazón del rey fantasma dolía. Venganza. Gritó el rey fantasma. Todas las extrañas criaturas fantasmas se despertaron con las palabras del rey fantasma. Venganza. Destruye el templo Salco. Las extrañas criaturas fantasma estaban excitadas. Habían encontrado un nuevo objetivo. Querían vengarse por sí mismos. Habían pasado miles de años y el antiguo imperio había desaparecido, pero el templo Salco seguía en pie, no lo permitirían. El rey fantasma agitó la mano y todos los fantasmas dejaron de gritar de inmediato. Flanders se sorprendió. A partir de este gesto, se podían ver las cualidades de estas extrañas criaturas fantasma. Estas extrañas criaturas fantasma eran élites. En este momento, había cientos de miles de fantasmas frente a él. Estos fantasmas eran los generales y soldados, que eran los mejores luchadores del antiguo imperio. Flanders estaba emocionado. Tuvo que someter a estos soldados fantasmas. Si tuviera estos soldados, entonces no importa cuántos ancianos Salco Temple envió para capturarlo, sería inútil. Incluso un grupo de personas del templo Salco moriría. Flanders se dio cuenta de repente de que se trataba de una táctica muy buena. El templo de Salco era demasiado poderoso. Necesitaba romper la sien de Salco poco a poco. Traqueteo. Rey fantasma, no me importa cuál sea tu pasado, pero ahora eres el rey fantasma. Flanders sintió que necesitaba establecer un tono para el rey fantasma y recordarle su identidad actual. Mi señor, desde que me convertí en el rey fantasma, la gloria del mariscal del imperio ha estado muy lejos de mí. Ahora soy el rey fantasma. Los ojos del rey fantasma emitieron un resplandor decidido mientras miraba a todos los fantasmas. Soldados del imperio, por favor permítanme dirigirme a ustedes como soldados del imperio por última vez. Han pasado más de 3000 años. El imperio ya no existe. Soldados, ya no somos soldados del imperio. Ahora que tenemos una nueva identidad, somos criaturas extrañas. Somos poderosas criaturas extrañas. Nuestro maestro es un espantapájaros. Es un poderoso rey de criaturas extrañas. Después de que el rey fantasma terminó de hablar, todas las extrañas criaturas miraron a Flanders. En este momento, Flanders tuvo que dar un paso al frente. Tenía que hacer algo. Como líder de un ejército, tenía que ser una persona responsable. Flanders recorrió con la mirada todas las criaturas extrañas. No cabía duda de la fuerza de Flanders. Las extrañas criaturas no tenían ninguna objeción a esto. Una persona fuerte como líder era la elección correcta para el ejército fantasma. Traqueteo. Originalmente, no deberías existir en este mundo. Dormir bajo tierra es tu elección natural. Sin embargo, hay personas que no están dispuestas a dejarte dormir. El templo Salco te creó. Te criaron como cerdos. Estoy en la misma situación que tú. El templo Salco quiere capturar criaturas extrañas de rango a más. No importa lo poderoso que sea el templo Salco, solo tenemos una cosa que hacer. Resiste. Resiste. Maldita resistencia. Las palabras de Flanders tocaron a todas las extrañas criaturas fantasma. La extraña sonrisa de Flanders era como el sonido de la naturaleza en los oídos de las extrañas criaturas. Habían encontrado un nuevo líder, y su líder los conduciría a la victoria. Derrotarían al templo Salco. Mientras pudieran destruir el templo de Salco, estas extrañas criaturas fantasma estaban dispuestas a renunciar a sus vidas. Todas eran personas que habían muerto una vez, y no les importaba volver a morir. Quizás la muerte fue el mejor alivio para ellos. Sin embargo, antes de morir, tuvieron que destruir el templo Salco. Solo así pudieron demostrar que los soldados del imperio eran sagrados e inviolables. El altar de los fantasmas roto fue pateado por el rey fantasma, revelando un agujero negro. Capítulo 378. Maestro, cuando lleguemos al espacio subterráneo, veremos el verdadero altar fantasma. El de arriba es solo un pequeño altar. Su función es destruir los recuerdos de los fantasmas. Cada vez que los fantasmas mueren, se olvidarán de todo. Es ese altar. Flanders llevó al rey fantasma, al rey zombie y a los demás al espacio subterráneo. El rey de las sombras entró en el estado ilusorio y tomó la iniciativa para entrar en el altar.
Flanders aprobó tácitamente las acciones del Rey de las Sombras, porque el ilusorio Rey de las Sombras podía escapar de cualquier situación. Si había peligro, el Rey de las Sombras lo notaría de inmediato y Flanders podría responder a tiempo. El Rey de las Sombras no se encontró con ningún peligro. En cambio, quedó cómodamente debajo del altar. El aura de muerte aquí era demasiado densa. En el momento en que el Rey de las Sombras entró en contacto con el aura de la muerte, olvidó su misión. Inmediatamente comenzó a absorber el aura de la muerte. Ya estaba en medio de un gran avance. Ahora que había una gran cantidad de aura de muerte vertida en él, el Rey de las Sombras mostró débilmente signos de romper el rango a más. Cuando el Rey Zombie y el Rey del Viento Helado vieron esta situación, se emocionaron mucho. También querían absorber el aura de la muerte, pero Flanders no dijo nada, por lo que estaban demasiado avergonzados para ir. Traqueteo. Vete si quieres. Flanders pudo ver que este aura de muerte era muy beneficiosa para las extrañas criaturas fantasma, por lo que, naturalmente, no evitaría que sus subordinados se volvieran más fuertes. El Rey Zombie y el Rey del Viento Helado inmediatamente se abalanzaron sobre un altar, se pararon debajo del altar y absorbieron el aura de la muerte al contenido de su corazón. Nadie pudo resistir el deseo de volverse más fuerte. El Rey Fantasma no avanzó para absorber la energía de las almas muertas, lo que sorprendió a Flanders. Los ojos del Rey Fantasma estaban fijos en un cadáver. Este era su antiguo cadáver. Ahora, se había convertido en un esqueleto y su armadura dorada también se había vuelto gris. El Rey Fantasma apretó suavemente su palma y la armadura en el suelo flotó hasta su mano. Acarició la armadura dorada con amor. Esta armadura había representado una vez su gloria. Ahora, todo había vuelto al polvo. El Rey Fantasma se puso su armadura dorada. Quería usar esta armadura para vengarse del Templo Salco. Esta armadura era una herramienta mágica. Lo había encantado el alquimista del Imperio. Aunque había estado cubierto de polvo durante mucho tiempo, no afectó su uso. El cuerpo del Rey Fantasma se sacudió levemente y el polvo de la armadura dorada desapareció. El Rey Fantasma, que vestía la armadura dorada, se veía extraordinario. Una aura misteriosa fue emitida por su cuerpo. Mirando el esqueleto en el suelo, la mano derecha del Rey Fantasma produjo una extraña llama azul pálido. Soplo. Un suave sonido vino del esqueleto, y todo el esqueleto fue encendido por la llama azul pálido. En poco tiempo, el esqueleto se convirtió por completo en cenizas. El Rey Fantasma abrió la boca e inhaló, y todas las cenizas fueron absorbidas por la boca. Se fusionó completamente con su propio esqueleto. Traqueteo. Habla. Déjame escuchar lo que piensas. Cuando el Rey Fantasma escuchó las palabras del espantapájaros, arregló su armadura. Respetado maestro, quiero usar esta armadura para vengarme. Una fuerza maligna como el Templo de Salco debe ser destruida. Flanders estaba de acuerdo. No le importaba si era malo o no. Mientras pudiera destruir el Templo Salco, Flanders lo apoyaría. Flanders podía sentir que, aunque el Rey Fantasma se había transformado en una criatura extraña, todavía tenía un temperamento especial en su cuerpo. Después de que el Rey Fantasma absorbió las cenizas del Mariscal del Imperio, esta aura especial se hizo aún más obvia. Esta era una intención asesina. Como ex Mariscal del Imperio, una vez que se enojó, el ejército enemigo sufrirá. Esta intención asesina todavía existía incluso después de que se convirtiera en una criatura extraña. El Rey Fantasma caminó hacia el altar fantasma. También necesitaba absorber el aura de la muerte para fortalecerse. Originalmente había un pequeño altar fantasma a la entrada del espacio subterráneo. Estaba filtrando el aura de la muerte. El aura de muerte aquí abajo era muy densa, ya que se había transformado por primera vez. El aura de la muerte llevaba el aura violenta de la región mágica abisal. Esta aura inicial de muerte podría permitir que los fantasmas crezcan rápidamente. Si los fantasmas crecían demasiado rápido, sería algo malo para el Templo Salco. Si hubiera decenas de miles de criaturas extrañas de rango a más en 100 o 200 años, todo el planeta azul probablemente estaría terminado. Nadie podría aceptarlo. Por lo tanto, el Templo de Salco necesitaba controlar la liberación del aura de muerte. Al mismo tiempo, el pequeño altar también tenía la función de purificar el aura inicial de la muerte. Después de la purificación, el aura de la muerte ya no tendría un aura violenta. Los 5 enormes altares fantasma estaban convirtiendo constantemente la energía oscura en un aura de muerte. Ahora que no había pequeños altares fantasma en el espacio subterráneo, el aura inicial de muerte se extendió rápidamente.
Innumerables criaturas extrañas sintieron el aura de la muerte y la absorbieron hasta el contenido de su corazón. Estas extrañas criaturas habían vivido durante 3000 años. Lo que les faltaba era el aura de la muerte. Ahora tenían suficiente apoyo, se abrieron paso uno tras otro. Criaturas extrañas de rango E se convirtieron en rango D, y en cada momento, habría un gran avance. Con el desarrollo del tiempo, el aura de la muerte llenó toda la guarida de los fantasmas. 2 días después, el rey de las sombras se abrió paso. Se convirtió en una extraña criatura de rango A más. Otros 5 días después, el rey zombie se abrió paso. Otros 6 días después, el rey del viento helado también se abrió paso. Al ver a tantos de sus subordinados llegar al rango A más, Flanders estaba tan feliz que se quedó atónito. Sin decir nada, cuando una criatura extraña avanzaba al rango A más, Flanders les daría un espantapájaros del miedo. Este espantapájaros podría triplicar la cosecha de Flanders. Ahora, Flanders tenía casi 100 millones de puntos de miedo todos los días. Flanders plantaría espantapájaros del miedo para todos aquellos que tuvieran rango A más. Flanders sintió que mientras tuviera suficiente tiempo, definitivamente se convertiría en el espantapájaros número 1 en Blue Planet. Sin embargo, el templo de Salco no le dio a Flanders una oportunidad. Vieron la velocidad de la mejora del espantapájaros. El espantapájaros ya había escapado a la captura 2 veces. El templo Salco decidió enviar usuarios de habilidades extraordinarias de rango S para capturar al espantapájaros. Dentro del templo Salco, en el palacio subterráneo del salón principal, el primer anciano se mantuvo en su lugar obedientemente. Un anciano se sentó en el trono del palacio. Este anciano exudaba un aura de vejez, como si fuera a morir pronto. De hecho, había existido durante más de 1000 años. El primer anciano, Britton, escuchó atentamente las enseñanzas del anciano. Este anciano siempre había sido una leyenda en su corazón. Fue él quien dirigió el templo Salco, permitiendo que el templo se convirtiera en la facción misteriosa más grande del planeta azul. La facción mágica que era tan famosa como el templo Salco hace 1000 años había desaparecido. Solo el templo Salco permaneció en pie. Este viejo maestro del templo había hecho una contribución imborrable. Pequeño Britton, dijiste que enviaras 5 magos de rango A más para explorar la cueva de los espíritus, pero no creo que sea suficiente. Envía a Jove Birch. Sí, señor. En cuanto a esa extraña criatura espantapájaros, tenemos que prestarle atención. Definitivamente es complicado. Encuéntrelo y envíe a 3 usuarios anti-habilidad de rango S para capturarlo y traerlo de regreso al templo. Comprendido. El primer Elder Britton no se atrevió a dudar de las palabras del antiguo maestro del templo. Inmediatamente fue a hacerlo. Capítulo 379. El primer anciano Britton se despidió del antiguo maestro de palacio y fue al calabozo del templo Salco. Cuando los guardias vieron venir al primer anciano, no se atrevieron a detenerlo en absoluto. Abrieron la puerta para el primer anciano y lo dejaron entrar. La mazmorra del templo Salco se dividió en 7 niveles. Cada nivel era diferente a los demás. Cuanto más alto era el nivel de la extraña criatura, más profundamente estaban encerrados. El gran anciano Britton pronto llegó al 4.º nivel subterráneo. Este nivel estaba lleno de extrañas criaturas y había cientos de celdas. Todos ellos eran criaturas extrañas de rango A más. Déjame salir. No quiero quedar atrapado en esta pequeña prisión. Por favor, déjame ir. Cuando salga, los mataré a todos. Al primer anciano no le importaban las maldiciones y las súplicas en la prisión. Llegó frente a Birch. Birch, hay algo que debes resolver. A Birch no le importaba Britton en absoluto. Una vez había competido con Britton por el puesto de maestro del templo de Salco. Desafortunadamente, Birch falló, pero no estaba dispuesto a perder. Siempre había pensado que Britton había hecho trampa. De hecho, Birch no sabía que le era imposible convertirse en el maestro del templo. Birch fue el discípulo de los antiguos magos de invocación. Se habían unido al templo Salco hace 3000 años. En la superficie, fueron muy valorados, pero de hecho, fueron observados en todas partes. Nadie sabía mejor que el templo de Salco lo poderosos que eran estos magos de invocación. Con el paso del tiempo, los magos que convocaron gradualmente se volvieron leales al templo Salco. Birch era uno de los mejores entre los magos de invocación. Era un mago invocador que había avanzado al rango S. Estaba lleno de confianza para competir por el puesto de maestro del templo de Salco, pero fue rociado con agua fría. A pesar de que había avanzado al rango S, todavía era un extraño. Birch siempre lo había pensado así. Birch, sé que no estás contento. Todavía estás pensando en lo que sucedió en ese entonces.
Si quieres el puesto de maestro del templo, te lo daré ahora mismo. Un rayo de luz apareció en los ojos de Birch. Miró a Brighton y dijo, ¿a quién le importa este maestro del templo? No voy a volver a ser el maestro del templo. Todo lo que me importa es mejorar mi propia fuerza. Brighton se quedó atónito por un momento. Sabía que Birch había estado balbuceando sobre la posición del maestro del templo. ¿Por qué había cambiado de repente? Parecía que el viejo maestro del templo tenía mejor visión. Hubo un accidente en la guarida de los fantasmas. ¿Sabes sobre esto? Birch sonrió con desdén. Por supuesto, sabía sobre la guarida de los fantasmas. De hecho, había estado estudiando el altar de los fantasmas. Admiraba profundamente a los antiguos magos de invocación. ¿Cómo se les ocurrió una idea tan genial? Cada vez que estudiaba el altar de los fantasmas, Birch sentía que había ganado algo. Birch señaló un altar fantasma en miniatura en el medio del cuarto piso de la mazmorra y dijo, ¿lo ves? Brighton, este es el altar. Está conectado al altar en la guarida de los fantasmas. Si algo le sucede al altar en el guarida de fantasmas, este altar en miniatura hará sonar la alarma de inmediato. Brighton no era un mago convocador, por lo que no sabía mucho sobre el altar fantasma. Dado que Birch lo dijo, a Brighton no le importó saber más al respecto. Hace un mes, el altar en miniatura envió una alarma. Sabía que algo había sucedido en la guarida de los fantasmas. Ya envié a Pleater al altar de los fantasmas ayer para investigar la situación. No tienes que preocuparte. Supongo que el altar fantasma ha estado en mal estado durante mucho tiempo y que algo ha sucedido. Al mismo tiempo, también he hecho arreglos para que 5 magos de invocación vayan con él. Creo que no habrá grandes problemas. Durante miles de años, cada 1 o 200 años, el altar fantasma enviará una alarma. Básicamente, es la matriz mágica del altar fantasma. Necesita ser reforzada. Después de miles de años de paz, la inercia acumulada fue bastante fuerte. Brighton frunció el ceño. Estaba un poco triste. ¡Qué broma! La mayor parte del tiempo, fue descuidado y su oponente cambió las tornas. En ese entonces, se había aprovechado del descuido de Birch y había cambiado las tornas con éxito, tomando la posición del maestro del templo de una sola vez. Birch, que originalmente era el más favorecido, abandonó la escena abatido. Brighton conocía la personalidad de Birch. No era apto para ser el líder de una secta en el templo Salco. El viejo maestro del templo también sabía que Birch no era apto para ser el líder de una secta. Solo el propio Birch no sabía que no era apto para ser el líder del templo Salco. Birch, fue el viejo maestro del templo quien específicamente te pidió que fueras a la guarida de los fantasmas. Sintió que era muy necesario que fueras. En el templo de Salco, su antiguo maestro del templo era su dios, su leyenda. Birch también adoraba al antiguo maestro del templo. Dado que el viejo maestro del templo había hablado, no había ninguna razón para que Birch no fuera. Seguro. Becher no dijo mucho, pero su corazón estaba extremadamente emocionado. Sintió que el viejo maestro del templo todavía lo recordaba. Quería completar esta misión a la perfección. Cuando llegara el momento, le propondría al antiguo maestro del templo convertirse en el maestro del templo Salco. Birch, llévate a Graham y su equipo de batalla. Este es un equipo de élite. Te serán de gran ayuda. Al enterarse de que era el equipo de Graham, Becher no se negó. Sabía de Graham. Graham incluso podría convertirse en el próximo maestro del templo. Birch estaba profundamente celoso de Graham. Quería encontrar una oportunidad para matar a Graham para que la persona más fuerte del templo fuera probablemente el sucesor. Graham y su equipo son muy sobresalientes. Me gustan mucho. Birch estaba ansioso por ir a la guarida de los fantasmas. Era hora de dejar que esas extrañas y vergonzosas criaturas vieran quién era su amo. 2 días después, Birch tomó a Graham y partió. Fueron juntos a la guarida de los fantasmas. Antes de que llegaran Birch y Graham, Pleater ya había llegado a la entrada de la guarida de los fantasmas. Pleater estaba bastante familiarizado con la guarida de los fantasmas. Cuando era joven, su maestro lo había traído aquí. En ese momento, su maestro había sometido fácilmente a una extraña criatura fantasma de rango A+. Aunque la extraña criatura estaba en el rango A+, no tenía la fuerza de combate correspondiente. En ese momento, el joven Pleater tenía mucha curiosidad por saber por qué estas extrañas criaturas eran tan débiles. Le preguntó a su maestro con curiosidad, pero a su maestro no le importó su pregunta. ¿Era solo un cerdo? ¿Cuál era el punto de tener una fuerza de combate tan fuerte?
Esta fue la respuesta del maestro de Pleater. Y a partir de entonces, recordó que las extrañas criaturas aquí no eran fuertes. Los guardó para cosecharlos. Pleater llevó al equipo de batalla a la guarida de los fantasmas. Avanzó en la caverna, pero para su sorpresa, no vio ni un solo fantasma. Sintió que era muy extraño. ¿Dónde estaban todas las extrañas criaturas? Siguió caminando hasta que vio algo. Se puso pálido de miedo. Capítulo 380. Pleater llegó al estanque muerto. En realidad, el estanque muerto no estaba allí para protegerse de los fantasmas, sino para protegerse de otras fuerzas místicas y mágicas. Durante incontables años, muchas fuerzas místicas habían venido a explorar la guarida de los fantasmas. Nada podía flotar en la superficie del estanque muerto y, al final, todos se detuvieron en el estanque muerto. Las extrañas criaturas de la guarida de los fantasmas desaparecerían por sí solas incluso si lo atrapaban. Después de mucho tiempo, el altar fantasma sería olvidado por las fuerzas místicas. Este era el efecto que deseaba el templo Salco. Sus compañeros no podían recordar la guarida de los fantasmas. Todas las ganancias fueron para el templo Salco. Esta situación que fue beneficiosa para el templo Salco había durado miles de años. Sin embargo, ahora que Flanders estaba aquí, todo cambiaría. Pleater miró el estanque seco y muerto. Realmente no podía imaginar qué tipo de existencia podría secar el estanque muerto. Sabía que había un manantial en el fondo del estanque muerto. El pequeño altar absorbió el poder de otro mundo y luego se transformó en agua muerta a través de la esencia del agua muerta. Fue una estrategia perfecta. Nadie podía bajar del fondo del estanque muerto. Incluso si lo hicieran, todavía estaban las extrañas criaturas del agua negra. Las extrañas criaturas del agua negra destrozarían a cualquier criatura viviente que entrara en la piscina muerta. Como discípulo de Birch, Pleater entendió la guarida de los fantasmas. Cada vez que escuchaba sobre la guarida de los fantasmas, suspiraba por lo grandes que eran los antiguos sabios del templo Salco. De hecho, habían creado una extraña granja de cría de criaturas. Durante incontables años, el templo Salco se había vuelto cada vez más poderoso. Esta extraña granja de cría de criaturas tuvo una contribución imborrable. Pleater condujo a su equipo hacia adelante con cuidado. Sabía que el estanque muerto era el área del altar fantasma. Debe haber algún peligro importante allí. Tenía que tener mucho cuidado. Pronto, Pleater encontró las pistas. Descubrió que había innumerables criaturas extrañas que las personas se reunieron en el área del altar fantasma. Esas personas extrañas estaban sentadas en silencio, como si estuvieran absorbiendo algo. De vez en cuando, una o dos extrañas criaturas pasaban al siguiente rango. Al ver esta escena, Pleater estaba aterrorizado. Sabía lo que esto significaba. Su maestro le había dicho que si las extrañas criaturas fantasmas podían avanzar rápidamente se convertirían en extrañas criaturas de rango a más. En ese momento, todo el planeta azul sería un paraíso para las extrañas criaturas. Pensando en esto, la frente de Pleater estaba cubierta de sudor frío. Quería dejar la guarida de los fantasmas de inmediato. Quería informar toda la noticia al primer anciano del templo. El templo tenía que atacar primero, de lo contrario, quién sabía hasta dónde llegarían estas extrañas criaturas. Pleater se retiró lentamente. No se atrevió a hacer un movimiento demasiado grande. La conexión entre el estanque muerto y el área del altar de los fantasmas era el lugar más estrecho de toda la guarida de los fantasmas. Si sucediera algo, lo más probable es que descubrieran a Pleater. Si lo descubrían, estaría muerto. Sabía que estas extrañas criaturas eran extremadamente sedientas de sangre. No tenían ninguna razón y no podían pensar. Todos eran caóticos. Justo cuando estaba a punto de retirarse a la piscina muerta, lo que más preocupaba a Pleater aún sucedió. Fue descubierto. El fantasma que descubrió a Pleater dejó escapar un grito estridente. El grito ensordecedor llegó a los oídos de todas las extrañas criaturas fantasma. Después de unos segundos, Pleater estaba rodeado. Se terminó. Ese fue el primer pensamiento de Pleater. Vamos a morir de todos modos. Hermanos, luchemos con estas extrañas criaturas. Pleater estaba preparado para morir junto con estas extrañas criaturas. Pleater era una persona despiadada. No le tenía miedo a la muerte. Incluso si moría, aplastaría los dientes de dos de sus enemigos. Entonces, los fantasmas no lo atacaron. Pleater entendió al instante. Estos fantasmas deben haber sido controlados por alguien. Oh Dios, ¿quién podría controlar tantos fantasmas? El pensamiento de Pleater de morir desapareció de inmediato. Ahora no podía escapar del cerco.
Estaba completamente rodeado. Los miembros del equipo de batalla de Pleater estaban todos en alerta máxima. También sabían que hoy no podrían escapar de la muerte. En la situación de crisis, Pleater fue ingenioso. Gritó en voz alta, quiero ver a su líder. Los fantasmas se separaron para abrir un camino, y una extraña criatura de rango A entró. ¿Eres del templo Salco? Pleater estaba extremadamente sorprendido. Estaba sorprendido por esta extraña criatura. Esta extraña criatura pudo razonar. Sintió que había cometido un gran error. Quizás no había ningún líder en absoluto. Quizás estos fantasmas habían escapado del sello del altar fantasma. Sabía que había un sello mágico en el altar de los fantasmas. Este sello podría evitar que las extrañas criaturas fantasmas adquirieran inteligencia, lo que las confundiría para siempre. La extraña criatura de rango A miró a Pleater en silencio, esperando una respuesta. Sí, somos del templo Salco. No sabes lo poderoso que es el templo. Si puedes dejarnos ir, el templo definitivamente te lo pagará. Aunque sabía que era imposible, Pleater dijo esas palabras. ¿Y si resultara ser cierto? Dejen sus armas, ríndanse y nadie morirá. Una voz profunda vino de la extraña criatura de rango A. Prid nunca esperó que las extrañas criaturas realmente le respondieran. Tal declaración fue inesperada. Era una declaración de uso frecuente en el ejército antiguo. Conocía el origen de la guarida de los fantasmas y también sabía cómo surgieron estos extraños fantasmas. ¿Podría ser que las extrañas criaturas fantasma hubieran recuperado sus recuerdos? ¿Quién estaba haciendo esto? En ese momento, muchos pensamientos pasaron por la mente de Pleater, pero aún no tenía pistas. Sin embargo, al menos estaba seguro de que su vida se salvó temporalmente. Pleater y todo el escuadrón de combate entregaron sus armas. Para salvar sus vidas, no tuvieron más remedio que hacerlo. La extraña criatura de rango A no les puso las cosas difíciles. En cambio, los llevaron al espacio subterráneo. Traqueteo. Bienvenidos, nuevos amigos. Cuando Pleater y su equipo de batalla escucharon esta extraña risa, sus corazones se llenaron de miedo. Este tipo de voz era demasiado aterradora. Pleater tomó una decisión. Ya que iba a morir de todos modos, ¿de qué había que temer? Hasta que vio la fuente de la voz, no podían creer que en realidad fuera un espantapájaros dorado. Pleater quedó atónito en el acto. Tenía la misión de capturar al espantapájaros. Sin embargo, no obtuvo ninguna información sobre el espantapájaros, por lo que no sabía su ubicación exacta. No esperaba verlo aquí, por lo que la respuesta a todo esto pareció revelarse. ¿Fue realmente este espantapájaros? ¿Era realmente tan poderoso? Sin embargo, al ver unas cuantas criaturas extrañas y poderosas de pie detrás del espantapájaros obedientemente, decidió creerlo. Siempre había estado preparado para el objetivo que quería capturar. Había estudiado cuidadosamente la información del espantapájaros antes. A partir de la información del espantapájaros, pudo determinar el poderoso potencial del espantapájaros. En ese momento, había decidido no dejar que el espantapájaros creciera. Si lo hiciera, definitivamente sería una gran amenaza para el templo. A Flanders no le importaba lo que estuviera pensando Pleater. Quería dominar a Pleater. ¿Cómo no podría comer la carne gorda que le fue entregada directamente a la boca? Capítulo 381. Nada mal, 4 usuarios de habilidades extraordinarias de rango A más y 9 usuarios de habilidades extraordinarias de rango A. Me gusta mucho tu equipo. Pleater estaba atónito. No sabía qué quería decir el espantapájaros con me gusta. Parecía que le había salvado la vida, pero aún estaba extremadamente nervioso. El espantapájaros era una criatura extraña. ¿Quién sabía lo que pensaba la extraña criatura? Quizás en un segundo, a la otra parte le gustó, y al segundo siguiente, se encontrarían como enemigos. En el pasado, cuando Flanders sometía al enemigo, por el bien de la seguridad, solo sometía al enemigo después de herirlo gravemente. Flanders tenía a los 4 reyes de extrañas criaturas a su lado, así como innumerables soldados de extrañas criaturas. Estaba absolutamente a salvo. No necesitaba herir gravemente a Pleater en absoluto. Mientras el espantapájaros negro entrara en el cuerpo de Pleater, Flanders saldría victorioso. Traqueteo. Estarse quieto. Pleater no se movió en primer lugar, y el espantapájaros insistió en no moverse, lo que lo puso aún más nervioso. De repente, sintió una sombra negra volando hacia él rápidamente. Instantáneamente levantó su escudo mágico. Un escudo mágico amarillo pálido apareció en el cuerpo de Pleater, pero ya era demasiado tarde. El espantapájaros negro ya había entrado en su cuerpo.
Sintió que algo entraba en su cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Después de que el espantapájaros negro entró en su cuerpo, se movió rápidamente. La superficie de su piel se hinchó, dejando rastros del rápido movimiento del espantapájaros negro. Capitán. Hay algo en su cuerpo. Los miembros del equipo de batalla de Pleater vieron la situación anormal en su cuerpo y rápidamente se lo recordaron. Pleater también vio el bulto en su piel y tomó una decisión en un abrir y cerrar de ojos. Sus 5 dedos se convirtieron en garras y rápidamente agarraron el bulto en la parte inferior de su abdomen. Él mismo arrancó un gran trozo de piel y carne. Inmediatamente, la sangre brotó de su abdomen. Pleater miró la carne de su mano, pero no había nada en la carne. Era solo un trozo de piel con sangre fresca. Entonces, sintió un estallido de intenso dolor. Después de eso, el dolor se fue. Fue tan doloroso que ya no fue doloroso. Era solo que la sangre no podía dejar de fluir. El espantapájaros negro ya había entrado en el corazón de Pleater, y los ojos de Pleater estaban apagados. Su mente estaba completamente concentrada en luchar con el espantapájaros negro por el control de su cuerpo. Traqueteo. No está mal, puedes luchar contra el espantapájaros negro durante tanto tiempo. Flanders no elogiaba a Pleater. Con un movimiento de su mano, se convocó a decenas de espantapájaros negros. Los espantapájaros negros se abalanzaron sobre Pleater, y los espantapájaros negros se encargaron de los miembros de su equipo de batalla. Con el apoyo del nuevo espantapájaros negro, los ojos de Pleater recuperaron la conciencia después de más de un minuto. La forma en que miraba a Flanders ya no era cautelosa ni sospechosa. Respetado maestro, Pleater le envía sus saludos. Respetado maestro, estoy a su disposición en cualquier momento. Cuando el rey fantasma y los demás vieron la reacción de Pleater, también se sorprendieron. No hace mucho, eran enemigos mortales, pero al momento siguiente, se habían convertido en subordinados del espantapájaros. Sentían que ya no podían ver a través del espantapájaros. Al mismo tiempo, sintieron que sus posibilidades de venganza habían aumentado mucho. No parecía imposible destruir el templo Salco. Pleater y su equipo de batalla se habían sometido por completo a Flanders. Ahora, el templo Salco tenía 2 equipos de élite que se sometieron a él. Flanders creía firmemente que en el futuro, más personas se convertirían en sus subordinados. En ese momento, incluso si no hiciera nada, seguiría siendo un rey alto y poderoso. Sin embargo, basándose en la personalidad de Flanders, ¿cómo podría no hacer nada? No solo tenía que encontrar algo que hacer, también quería que todos supieran el nombre del espantapájaros. Maestro, me temo que el templo Salco no dejará pasar esto. Nuestro equipo es solo una vanguardia. Mi maestro, Birch, es un poderoso mago de invocación. Es el primero entre los magos de invocación en avanzar al rango S. Una vez me mostró un altar de fantasmas en miniatura. Dijo que el altar en miniatura está conectado al altar de fantasmas en la guarida de los fantasmas. Si algo sucede en la guarida de los fantasmas, su altar en miniatura enviará inmediatamente una alarma. Este mecanismo ha existido durante miles de años. Me temo que mi maestra ya sabe sobre la destrucción del altar fantasma. Quizás esté de camino aquí. Por favor, tenga cuidado, maestro. Las palabras de Pleater fueron un recordatorio para Flanders. Después de todo, el templo Salco era un poder mágico que había existido durante más de 3000 años. Tenían muchos trucos bajo la manga. Las palabras del rey fantasma resonaron en los oídos de Flanders. Maestro, estoy a punto de alcanzar el rango S, podría ser en 1 o 2 días. Flanders quedó gratamente sorprendido. No esperaba tener un subordinado de rango S. No había pasado mucho tiempo desde que el rey fantasma avanzó al rango A+. Tardaría alrededor de medio año. Sin embargo, durante este medio año, no perdió el tiempo. Había estado absorbiendo el aura de la muerte. El aura de la muerte también estaba transformando el cuerpo del rey fantasma. Naturalmente, su avance al rango S fue algo natural. Especialmente en el espacio subterráneo, el aura de muerte era aún más abundante. Si no fuera por la interrupción de Pleater, el rey fantasma no se habría despertado en absoluto. Habría seguido absorbiendo el aura de la muerte hasta que avanzó al rango S. Traqueteo. Bien. Rey fantasma, simplemente absorbe el aura de la muerte y haz tu mejor esfuerzo para aumentar tu fuerza. Incluso si viene el mago de rango S del templo Salco, no le tengo miedo. El rey fantasma miró a Flanders y no dijo nada más. Entró en el altar fantasma más grande. Instantáneamente, el aura violenta de la muerte envolvió al rey fantasma. Al ver al rey fantasma envuelto en el aura de la muerte, Pleater apretó los dientes.
Tenía mucho frío. Los miembros del equipo de batalla de Cleater ya estaban temblando de frío. Sin embargo, no se atrevieron a moverse. Tenían miedo de que el espantapájaros los matara. Flanders lo vio todo. Plantó el espantapájaros del miedo en unos pocos usuarios de habilidades extraordinarias de rango a más. Puedes salir ahora. Ayúdame a monitorear a la gente del templo Salco afuera. Cuando escucharon al espantapájaros pidiéndoles que se fueran, sintieron como si hubieran sido perdonados. Después de despedirse de Flandes, abandonaron el espacio subterráneo en una sola fila. El rey de las sombras, el rey zombie y los demás comenzaron a absorber el aura de la muerte nuevamente. Flanders entró en el mar de la conciencia. Vio que había una interminable isla negra en el mar de la conciencia. Tenía más de 100.000 fantasmas como subordinados. Naturalmente, estos fantasmas fueron mapeados en el mar de la conciencia. El resultado de su cartografía fueron las Islas Negras. Cada isla representaba un fantasma. Flanders solo podía convocar a 999 espantapájaros negros al día y más de 100.000 subordinados. ¿Cuánto tiempo le tomaría a todos poseerlos con un espantapájaros negro? Pensando en esto, sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Parecía que tendría que permanecer en la guarida de los fantasmas durante un período de tiempo. 2 días después, el altar fantasma más grande comenzó a temblar violentamente. Incluso el aura de la muerte había dejado de transformarse. Un aura de energía oscura vino directamente de Flanders. Capítulo 382. Flanders se quedó atónito cuando vio la energía oscura. Timbre. Energía especial descubierta. El sistema de Monofear puede absorber esta energía. Era otro tipo de energía que podía ser absorbida por el sistema de Monofear. Flanders no lo absorbió de inmediato. El rey fantasma había avanzado con éxito al rango S. Esto era algo para felicitarlo. Fue el primer subordinado de rango S de Flanders. Miró al rey fantasma y una sensación de logro se elevó en su corazón. De repente tuvo la sensación de que podía ir a cualquier parte del mundo. El rey fantasma abrió los ojos. Quizás había avanzado al rango S, pero su armadura parecía haber cambiado. De hecho, la armadura dorada del rey fantasma ya se había fusionado con él. Esta armadura en sí misma tenía un aura asesina. Las poderosas ondulaciones de energía producidas por el avance del rey fantasma al rango S habían provocado que esta armadura dorada experimentara un cambio cualitativo. Después de que el rey fantasma descubrió esto, inmediatamente eligió fusionarse con esta armadura. La fuerza de combate del rey fantasma había vuelto a subir a otro nivel. Maestría. El rey fantasma no era una persona habladora. Después de saludar a Flanders, se situó detrás de Flanders. A Flanders le gustaban los subordinados como este. No era un hombre de muchas palabras viciosas, pero era un espíritu social. Ya habían aparecido grietas en el altar fantasma, y parecía que no podía soportar el poder de un rango S. El rey fantasma vio a Flanders mirando las grietas del altar y tomó la iniciativa de explicar. Maestro, el altar fantasma solo puede soportar una existencia de rango S en el nivel más alto. Más alto, y el altar colapsará. Entonces así es como es. La explicación del rey fantasma resolvió las dudas de Flanders. Las grietas en el altar fantasma significaban que el altar había sido dañado y ya no podría crear el aura de la muerte. Afortunadamente, todavía había 4 altares, lo que significaba que aún podían dar a luz a 4 expertos de rango S. Sin embargo, Flanders decidió no tener expertos de rango S por ahora. Quería que todos los fantasmas subieran de nivel hasta el rango A más. Cantidad y calidad, Flanders eligió la cantidad. Flanders comprendió profundamente que cuando la cantidad alcanzara un cierto nivel, habría un gran cambio cualitativo. Si Flanders tuviera 10,000 rangos a más ahora, habría ido al templo Salco hace mucho tiempo. Al ver que el rey fantasma había avanzado al rango S, el rey zombie, el rey de las sombras y el rey del viento helado estaban extremadamente emocionados. Parecían haber visto la escena y se imaginaron a sí mismos avanzando al rango S. También querían avanzar al rango S. Flanders los miró a los 3 y dijo muy seriamente, si quieres avanzar al rango S, entonces la consecuencia es que el altar de los espíritus se dañará. Mi plan es que no avances al rango S por el momento, sino que lleves a los otros monstruos a avanzar al rango A más. Cuanto más, mejor. Después de que destruyamos el templo Salco, te ayudaremos a encontrar una manera de avanzar al rango S. Los fantasmas obedecieron incondicionalmente sus palabras. Por muy tentador que fuera, obedecerían a Flanders. Sí señor. Sí señor. En este momento, Flanders sintió que era genial ser un dominador.
No importa lo que dijo o hizo, nadie se opondría. De hecho, Flanders no sabía que si hacía demasiadas acciones poco confiables, incluso si era un dominador, podría enfrentar la reacción de sus subordinados. Como dice el refrán, nada es absoluto en este mundo. Afortunadamente, Flanders era una persona confiable. No jugaría con sus subordinados sin ninguna razón. Flanders todavía tenía que depender de ellos para luchar contra el Templo Salco. No se equivocaría. La energía oscura invadió continuamente el cuerpo de Flanders, pero fue inútil. La energía oscura fue absorbida tan pronto como se acercó a Flanders. Se podría decir que ni un solo rastro de energía oscura pudo escapar. Los pocos reyes de criaturas extrañas podían sentir el aura violenta de la energía oscura. Incluso si el rey fantasma permaneciera en la energía oscura, no podría aguantar por mucho tiempo. Frente a la energía oscura, Flanders parecía como si nada hubiera pasado. El rey zombie y los demás se miraron. Podían ver la conmoción en los ojos del otro. El rey zombie acababa de avanzar al rango A más. Podía sentir la violenta energía oscura. No tuvo el valor de afrontar este tipo de energía. Si entrara en este tipo de energía, podría explotar muy rápidamente. Este tipo de energía era de un nivel demasiado alto. Su cuerpo no pudo soportarlo en absoluto. El rey zombie admiraba cada vez más al espantapájaros. Sintió que el espantapájaros era tan misterioso y poderoso. Estaría dispuesto a seguir a una persona tan fuerte. Los reyes fantasmas y el rey del viento helado tenían básicamente la misma idea. Flanders se paró bajo el altar de los fantasmas y absorbió todo lo que pudo. Con el paso del tiempo, las grietas en el altar de los fantasmas se hicieron cada vez más grandes. Al final, todo el altar fantasma se derrumbó y se convirtió en una pila de grava negra, revelando la verdadera cara de la formación de sellado. La formación de sellado se usó originalmente para sellar la entrada de la región mágica abisal al planeta azul. Ahora, faltaba una esquina del sello. Fue desde este rincón donde se filtró la energía oscura. Birch y los demás ya habían llegado a la sucursal del Templo Salco en Rendsburg. Decidió descansar un día y luego ir a la guarida de los fantasmas al día siguiente. Estaba cansado de viajar y las condiciones eran bastante difíciles. Rendsburg era una pequeña ciudad remota. Aquí no había aviones ni trenes, y solo se podía llegar conduciendo. Estallido. 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 Birch, que estaba descansando, escuchó la alarma. Rápidamente revisó el altar fantasma en miniatura. Cuando lo vio, se sorprendió muchísimo. Realmente no esperaba que uno de los altares de los fantasmas se hubiera derrumbado. Esto significaba que la antigua matriz de sellado había sido destruida. ¿Podría ser que el abismo hubiera vuelto a invadir? Birch pensó en ello y sintió que era imposible. Si se trataba de una invasión del abismo, era imposible destruir solo un altar fantasma. Debería ser que todos los altares de los fantasmas hubieran sido destruidos. Podría ser que el altar hubiera estado en mal estado durante mucho tiempo, lo que hizo que se derrumbara por sí solo. Birch pensó en ello y sintió que también era posible. Independientemente de la razón, sintió que deberían ir a la guarida de los fantasmas para echar un vistazo. Miró a Graham, que sabía a qué se refería. Tomó la iniciativa de dar un paso al frente y dijo: «Anciano, déjeme ir a la guarida de los fantasmas. Necesito demostrar mi valía». Birch estaba muy satisfecho con la actitud de Graham. Realmente no pudo encontrar un candidato más adecuado que Graham. «Ten cuidado. Mañana llevaré a un gran grupo de personas a la guarida de los fantasmas». Birch todavía decidió creer que el altar había estado en mal estado durante mucho tiempo. De hecho, no se equivocó. De hecho, el altar fantasma no se había mantenido durante mucho tiempo. Era inevitable que envejeciera. De lo contrario, no se habría derrumbado por el rey fantasma. Graham y los demás no perdieron el tiempo y entraron directamente en la guarida de los fantasmas. Liderando el equipo, Graham caminó hacia las profundidades de la guarida de los fantasmas. De repente, Graham, que estaba frente a ellos, escuchó algo y agitó levemente la mano. Todos sabían lo que significaba. Había una situación por delante y rápidamente se escondieron.